11 minutos pasaron de las 12 del mediodía y volvemos para una entrevista, ¿verdad? Exactamente, ya estamos en comunicación, en este caso por videollamada con Horacio Tetamanti, ingeniero naval y ex subsecretario de Puertos y Vías Navegables. Horacio, buen día. Franco y Malena te saludan desde los micrófonos de Radio Trinchera. Bienvenido. Gracias, Franco, Malena, gracias por la invitación. Y bueno, estoy agradecido que me permitan compartir su audiencia para un tema tan importante. Muchas gracias a vos por estos minutos. Siempre es un gusto conversar y sobre todo con los temas que atañen a la estructura de pensar una patria justa, libre y soberana. Y en este caso alrededor de algo que hemos hablado en otra oportunidad, no recuerdo si el año pasado o el anterior, pero sí en relación a algo que se empezó a conversar en relación a lo que es la licitación de la mal llamada hidrovía de nuestro río Paraná y las implicancias que eso tiene. Bueno, ayer y antes de ayer estuvimos hablando en las noticias cotidianas que compartimos con la oyentada en relación a que se cayó esa licitación. Para la oyentada un poco, Horacio, y para comenzar, explicar un poco qué significa lanzar esta licitación, qué implicancias tiene y por qué crees que terminó como terminó. Mira, interesante el tema porque yo creo que lamentablemente el campo nacional y todos nosotros de alguna forma después se debatirá sobre una autocrítica del por qué somos tan fácil víctimas de algunos mecanismos o lo que fuera, pero lo cierto es que hay una enorme, velo de análisis de este tema, ¿no es cierto? Es decir, estamos siendo de alguna forma, o hemos caído dentro de una trampa donde todo lo que ahora se está ventilando o discutiendo, en realidad son las propias contradicciones de un esquema de poder que hay en Argentina, que yo lo he repetido varias veces, excede a la democracia porque en este campo la política de estos tres grandes grupos de poder que manejan la navegación en Argentina es permanente e indiferente a los diferentes gobiernos, porque está claro de que esta licitación es la hija del decreto 949 que firmara Fernández y que en su momento muchos fuimos los que denunciamos esto y a su vez son los que escribieron el decreto 949 fueron los anteriores funcionarios de Macri y a su vez esos funcionarios de Macri fueron los que estaban en el ministerio de Randazzo y a su vez así podemos ir hasta las invasiones inglesas, ¿no? Con lo cual hay un hilo conductor, digamos, donde aparentemente en las cuestiones, enormes cuestiones a mi criterio, que las que explican las razones por las cuales un país como nuestro, extraordinario de todo punto de vista, una población formada en la escuela pública, un territorio rico, esté sumergido en este grado de miserabilidad. Es decir, no somos un país pobre, somos un país saqueado, y yo creo que las grandes hemorragias del saqueo, como decía el general Perón, esas mangueras que chorrean hacia afuera, están o en la deuda externa o están en el comercio exterior. Y esto es justamente la infraestructura que permite que la Argentina no pueda tener ni moneda, ni comercio, ni controlen su moneda. O sea, esa es la gran cuestión. Y las dos visiones que tiene esta licitación, que se analiza, digamos, una letra chica que aparentemente, y si uno lee, que es interesante que lo leamos y que fomentemos su lectura, el lapidario informe del procurador de investigaciones administrativas del Estado, que podemos decir que es, digamos, un ente técnico, un ente que no puede estar, digamos, sospechado, digamos, inclusive es un órgano de este gobierno, hace un informe lapidario en términos técnicos de lo que es la especialidad de la administrativa del Estado, donde denuncia gravísimas irregularidades, donde ve con mucha claridad la comisión inclusive de delitos de corrupción en ese propio pliego. Ahora, esto es la punta del iceberg, digamos, esta cuestión de reprochar, digamos, la forma en que está escrita o está escrito estas licitaciones son históricas. Acordate que cuando el miserable gobierno de Fernández anunciaba con bombos y platillos la licitación del Canal Magdalena, los escribas que tenía atrás eran los mismos que hicieron esto y que son los que saben lo que tienen que hacer una licitación o que estaba destinada a fracasar o que el objetivo, mientras
el presidente hace un gran acto en La Plata, sus escribas hacían una licitación que ya nosotros obviamente en su momento denunciamos claramente, en el momento que estaba destinada a fracasar y fracasó. Y estos que escribieron esto, es decir, escriben para que no se haga algo, escriben para que se haga algo para que lo gane alguien, o escriban las cosas para que termine en un juicio contra la cuestión. Pero atrás de todo, el pato de la boda es la Argentina y el pueblo argentino. Entonces, la realidad que yo quiero advertir, y la hemos hecho muchas veces, que lo que también está escrito en la letra chica, y de que lamentablemente no es en general un tema de debate que debería ser central en el campo nacional, y que algunos estamos intentando, lamentablemente con poco éxito, que esto tenga un conocimiento más amplio en términos de que verdadero, digamos, la madre del borrego es la traza de navegación. Es decir, lo importante es que esta licitación, que es la materialización de lo que ordenaba el decreto 949, que seguramente no alcanzó a firmar Macri y terminó firmando Fernández, que a su vez ni uno ni otro lo escribió porque si uno no analiza su mal castellano, el uso de palabras que no son de nuestro idioma como hidrovía, o los antecedentes que pone, está claramente que fue desarrollado en el exterior, en algún otro lugar que no es la Argentina. O sea, esto es la continuidad, la materialización del objetivo de 949 y a su vez es la materialización de las definiciones que había tomado Macri cuando derogó la resolución 1108, etcétera, etcétera, sí, etcétera. O sea, es una línea de conducción que lleva o que intenta llegar a un puerto de llegada, que es consolidar una forma de navegar que a los argentinos nos dejan fragmentados, atados de pies y manos, y que nos obliga a que todo nuestro gobierno exterior pase por Montevideo. Claro. Es decir, la transacción comercial el manejo estratégico de la logística de todo el comercio exterior argentino pasa por Montevideo. Pero con algo mucho peor. No solamente termina ahí la historia, sino que la artificial potenciación con carga argentina, porque el 80% de la carga de motivo es argentina, y la renta de esa carga, en vez de quedar en la Argentina, queda en Montevideo, genera a esas multinacionales un enorme poder económico para realizar inversiones que a su vez lo constituyen en el puerto para el control logístico de todo lo que es la pesca ilegal del Atlántico Sur, claro, y el control militar, digamos, todo lo que es la logística de ocupación de Malvinas, se hace desde Montevideo. O sea, acá no hay un plan solamente, acá se habla, por ejemplo, de que todo este asunto de navegación es al servicio de los productores de grano. Pero claro, ¿cómo solamente van a ser los productores de grano si el río Paraná es la columna vertebral logística de la integración territorial de la República Argentina desde la Antártida hasta Salta o Jujuy? Es decir, el Río de la Plata no solamente es un elemento para llevar granos, que debería ser también, pero además es un elemento estratégico que nos permite, o nos permitiría, digamos, proyectar nuestros intereses al sur. ¿Qué país va a tomar en serio la Argentina cuando reivindica la Antártida y las Islas Malvinas, cuando por acto propio genera o acepta un canal que lo obliga a navegar al norte? Es decir, nadie puede tomar en serio la Argentina cuando reivindica las Malvinas y por acto propio se obliga a navegar al norte. Es decir, si yo quiero navegar al sur desde Buenos Aires, por ejemplo, nuestro rompehielos para la Antártida, tiene que navegar al norte, tiene que pasar por Montevideo, tiene que pedir autorización a Montevideo para los servicios para poder salir al mar, y después recién de ahí, después de haber navegado al norte, navega al sur, claro, y viceversa cuando vuelve del sur. Es decir, no podemos navegar, por ejemplo, libremente, que la gente no tiene conciencia, no podemos navegar libremente entre La Plata y Mar del Plata. Por ejemplo, claro. No podemos navegar libremente entre, por ejemplo, Quequén y San Pedro. Es decir, para navegar entre San Pedro y Quequén, tendríamos que pedir, o debemos navegar al norte primero, pedir autorización y pagar expensas en Montevideo y después recién volver al sur. Claro. O sea, del punto de vista estratégico, elemental, geográfico, es una aberración increíble que esto no esté en el tema. Claro. Ahora está en el tema las peleas entre sectores cuasi mafiosos, que son los que se reparten el mundo en los dragados, y los partidos políticos argentinos pasarían a ser una pelea. ¿Quién es el broker de la entrega? Claro.
Es decir, acá hay una tensión, es decir, si gana fulano o si se impone Mengano por un determinado partido político, es decir, va a imponer tal empresa y por lo tanto va a cobrar la comisión. Si gana el otro, en vez de un belga es un holandés, y si gana un tercero, en vez de un holandés es un chino. Pero acá lo que se trata es que por debajo de eso es la Argentina tupacamerizada la que está en juego. Y ese tema nadie lo explica, digamos. La tragedia geopolítica, económica, que va a sufrir la Argentina si se consolida esta forma de navegar, es evidente que es de una magnitud extraordinaria. Es decir, yo siempre decía que ahora se están peleando quién es el broker de este contrato, que es un contrato relativamente importante. Bueno, de hecho es el más importante de obra pública de la Argentina, claro, que son más o menos entre 300 y 400 millones de dólares por año. Si lo proyectás a 60 años, que es lo que se pretendía hacer, estamos hablando de casi 24.000 millones de dólares, que es una cifra monstruosa, que además es una cifra que parte se fuga del país, porque el dragado cuesta la tercera parte de eso. La tercera parte va a ser no solamente para un desarrollo de una logística que nos permita abaratar costos, sino al revés, una logística que no condena el camión, que no se expulsa del agua, que no subordina a un puerto extranjero y que nos triplica o cuadruplica los costos logísticos argentinos. Y fíjate que algunos partidos que reivindican el libre mercado, bueno, perfecto, que reivindican la libre contratación y que se bajen los sueldos para ser más competitivo, perfecto, puede ser alguien que piense de esa forma, pero que con esa bandera de la libertad, con esa bandera de la competitividad, con esa bandera de combatir a los castas que hacen negociados, se impone una forma de navegar casi soviética, digamos, no podemos navegar por ningún otro lado que es el que decide el Estado y que además es a servicio de puertos extranjeros y que además nos condena a estar expulsados del agua y no poder bajar los costos logísticos. Es decir, por un lado se quiere combatir la inflación, bajando sueldos y jubilaciones y sacando planes sociales, que es una discusión política que podría ser razonable en un país donde hay un ala que entiende que el ser humano es una persona digna de derechos y otra ala que simplemente piensa que los negocios son negocios y no importa, pero dentro de todo ambos pueden ser nacionales, digamos, pero ahora se está discutiendo que el mismo que baja sueldo por un lado es el que impone una logística o que condena por 60 años a una logística que cuadruplica los costos logísticos argentinos, que directamente saca de la competencia a todas las economías regionales. Es decir, vos tenés en cuenta que una leche que se hace en Santa Fe para llegar a Tierra del Fuego tiene que ir por camión, 3.000 y pico de kilómetros por camión, o un contenedor de los langostinos de Puerto Deseado tiene que ir por tierra al vacío, 2.000 y pico de kilómetros, y volver por tierra a Buenos Aires por tierra, con lo cual te puedes imaginar que eso es un ancla absoluta de todo tipo de desarrollo de las economías regionales, con lo cual es una contradicción hasta ideológica, digamos. Por supuesto, es una contradicción ideológica de otra naturaleza cuando lamentablemente militamos y votamos un miserable como Fernández, que a la mañana, el 20 de noviembre, hablaba como Rosas en la vuelta de obligado, y a la noche firmaba, a la semana siguiente firmaba el 949, que era un decreto que hubiera firmado sin ningún problema Rivadavia. Eso es una contradicción, pero también esta es otra contradicción, donde también alguien que vino a la libertad y a combatir las castas va hacia un costo, con lo cual está clarísimo que en determinadas cuestiones tan importantes la Argentina está dominada o gobernada no por los supuestos presidentes de turno. Lo que yo te quería decir que esos 400 millones de dólares, que son muy importantes por año, están contrastados con los 20.000 millones de dólares que pierde la Argentina por no poder navegar libremente, por no tener libertad en el comercio exterior, por no poder incorporar a la matriz de transporte el agua, porque lo que cuesta un peso por agua cuesta 10 en un camión y cuesta 10 en un ferrocarril y cuesta 100 en un camión. Y si nosotros tenemos el 88% de nuestra matriz logística interna apoyada en el camión,
cuando tenemos el agua y por otro lado por acto propio aceptamos que seamos expulsados del agua y le entregamos el Atlántico Sur al Reino Unido, le entregamos el Río de la Plata al monopolio del transporte de contenedores y le entregamos el Paraná, mal llamado hidrovía, a los exportadores multinacionales de grano. Es decir, hay una cantidad de contradicciones, pero esta contradicción no está en el campo nacional. Y lo que está hoy y lo que toma, digamos, la gran exposición en los medios públicos o los medios hegemónicos es que los diferentes bandos en pugna, es decir, aquellos que representan a Holanda, aquellos que representan a Bélgica, aquellos que representan a Estados Unidos, aquellos que representan a China, pugnan y financian los medios para querer entender que acá hay un problema de corrupción, cuando en el fondo estos poderes, todos están de acuerdo a que lo que la traza, que es la parte del león, y es que la que acordó los fondos internacionales con las grandes multinacionales del Reino Unido, han definido que esta es la forma de navegar, y esto nadie lo discute. Bueno, ahí viene, digamos, ya termino porque si no los voy a aburrir con todo esto, es que aparece en este escenario el Canal Magdalena, que es la piedra angular que rompe esta forma irracional de navegar e integra a la Argentina y nos permitiría a los argentinos volver al agua, no solamente por una ocupación soberana del agua, sino de poder incorporar lo que nos corresponde por derecho propio, que es nuestros mares y nuestros ríos, para bajar los asfixiantes costos logísticos de nuestra economía y permitir que los ajustes no sean vía la reducción de jubilaciones y sueldos, llevar a la población a la mitad de la pobreza, sino que realmente el crecimiento económico venga por una sustancial y revolucionaria aumento de la competitividad argentina que nos permitiría exportar a todas las grandes economías regionales hoy asfixiadas por los costos logísticos y realmente que el ajuste no sea producto de la pobreza, sino del desarrollo y el progreso. Tal cual. Horacio, la verdad que es un tema que lo venimos siguiendo muy de cerca, no solamente por el Canal Magdalena, sino también alrededor de las distintas campañas que se han realizado alrededor del río Paraná y sobre todo de esta lógica en la cual vemos una escaso ejercicio soberano, sobre todo alrededor de esta consolidación, o por lo menos intento de consolidar a la Argentina como una patria de espalda, al océano de espalda, a sus ríos de espalda, a su navegación. ¿Cuál crees vos que serían algunos de los elementos centrales en clave de una administración patriótica? Sobre todo, digo, ¿cuál sería nuestro decreto 949, por ejemplo? ¿Cuál sería el decreto con un sentimiento patriótico, con un ejercicio soberano, para justamente profundizar estas líneas que decías, no solamente en clave de la navegación, sino además en clave de generar un nivel de progreso productivo y obviamente este abaratamiento de costos desde alimentos hasta cuestiones logísticas para toda nuestra población? Mirá, lo más importante es transitar el camino interior de nosotros, los que entendemos y nos autopercibimos pertenecientes al movimiento nacional, a aquellos que todavía creemos en la Argentina, en nuestro pueblo, en la soberanía y en los derechos que nos corresponden como un país soberano, ¿no? En ese punto, a veces a mí me sucede que cuando empezamos a hablar reivindicando la palabra soberanía, rápidamente fuimos descalificados como si fuéramos una especie de dinosaurio, ¿no? Como que la palabra soberanía es una palabra con olor a del siglo naftalina. pasado, que no existe más, cuando realmente hoy, fíjate, a poco de andar el mundo entero empiezan todos a hablar de soberanía, incluso entran en guerra por el tema de la soberanía. O sea que parecería ser que no es solamente de aquellas mentes de dinosaurios, sino que realmente es una cosa, porque en realidad la soberanía es justamente eso, la capacidad de poder definir esquemas centrales y estratégicos al beneficio de nuestros pueblos. Porque acá está muy claro en el mundo por qué el mundo entra en guerra. El mundo entra en guerra por el trabajo. Ya no busquemos cosas ideológicas, lo que era la famosa Guerra Fría en su momento. Eso ha quedado, digamos, eso sí es del siglo pasado, afortunadamente. Lo que ahora está realmente atizando los diferentes conflictos en todo el mundo es el trabajo. Europa prácticamente sumida en una situación terminal en términos de déficit y la imposibilidad de crear trabajo. Los Estados Unidos, que empieza con un reflujo hacia Estados Unidos con la visión de Trump, que es volver atrás casi 30, 40 años de la visión del libre mercado para ir prácticamente a una visión
digamos, a mi criterio anacrónica, ¿no es cierto?, de empezar con este tema de los aranceles, que a mi criterio es la fase final de la decadencia de los Estados Unidos, y los diferentes países del mundo tratando de defenderse como se pueden. Entonces, en ese sentido, la soberanía es justamente ejercer y poner el Paraná, que no se llama hidrovía, porque esto es una palabra bastante perversa que tiene como sentido secuestrar el sentido simbólico de lo importante, porque yo creo que es muy inteligente, porque hoy si los argentinos, en vez de tener o saber que hay un quilombo con la hidrovía, empezarían a pensar que lo que se están afanando es el río Paraná, tal vez no sería tan mansa la reacción. O sea que eso es bastante inteligente y es otra vulnerabilidad que el campo nacional. Es decir, acá pregunto, ¿dónde está la Academia Nacional de Literatura? ¿Dónde está la Academia Nacional de Historia? ¿Dónde están todas estas figuras para advertir que esa palabra no solamente es ajena al castellano, que no tiene ninguna referencia simbólica en nuestro idioma y que además es un sujeto geográfico inexistente? Nadie de los que caímos en la escuela pública escuchamos a una maestra enseñarnos qué es el río Hidrovía, nos enseñaron qué es el río Paraná, el río de la Plata, la batalla de la Vuelta de Obligado, las invasiones inglesas, la batalla de Montevideo, la batalla de Los Pozos, la batalla de la isla Martín García. Combates que hicieron prácticamente nuestra identidad como nación, está borrada, anulada, olvidada, clausurada simbólicamente, y todo está tapado por una palabra que nadie sabe qué carajo es, que es hidrovía, que si uno la va a buscar en el diccionario ni siquiera la encuentra porque no es castellana. O sea, esos son también procedimientos de colonización a través de la palabra, que no son menores, que también ese tipo de qué está hablando, de la lingüística, de la palabra, es decir, como que fueran todas boludeces, ¿no es cierto? Entonces, estas cuestiones no tenemos como reaseguros institucionales. La Argentina como ha sido vaciada, digamos, de estas cuestiones, y por eso es muy importante que ustedes son jóvenes, tomen esta bandera, porque nosotros ya estamos en el final, y realmente lo que sí uno tiene la angustia de saber que ustedes y los hijos de ustedes van a vivir en un país sin futuro si la Argentina le sacan el río Paraná y el río de la Plata. Por eso es importante que esto se sepa, ¿no es cierto?, que la palabra soberanía tiene un correlato directo en la mesa de todos los argentinos. Y nosotros no podemos tener la capacidad de poner el río Paraná y el Atlántico Sur y el río de la Plata al servicio de una economía y un capital al servicio de una economía para desarrollar una economía al servicio del hombre y que tenga al hombre como el centro de toda la matriz de decisión. Esas decisiones van a estar al servicio de otros intereses que podrán ser legítimos, pero no son los nuestros. Y acá hay una clara, digamos, tensión, y no solamente en la Argentina, en el mundo entero, entre la renta de estos grandes monopolios internacionales y el trabajo de los criollos. Es decir, eso es lo que está en definitiva la cuestión. ¿El Paraná va a estar al servicio de la renta de las multinacionales o va a estar al servicio del trabajo de los criollos y de los argentinos a los efectos de mejorar su calidad de vida, y que el ajuste no venga por la reducción de salarios, sino que venga por el crecimiento, por la creación de trabajo, por la inversión, por la de modernización, a los efectos que un argentino que vive en Gobernador Gregores, por ejemplo, pueda tener una leche que le cueste la cuarta parte, porque las 2/3 partes son costos logísticos, porque llega ahí por camión, cuando podría haber perfectamente llegado con un barco, por ejemplo, a Caleta Paula o a Río Gallegos, como corresponde, o que un exportador de la fruta del Alto Valle, que recibe una limosna de lo que queda del precio internacional, pueda tener una gran rentabilidad si esa fruta, en vez de ir con un contenedor que viene en camión desde Buenos Aires hasta San Antonio Este, y de San Antonio Este en camión hasta Buenos Aires, y de barco a Montevideo, y recién de Montevideo al exterior, es evidente que ese productor de fruta del Alto Valle solamente va a tener una retribución miserable, y si el que produce es miserable, imagínate el empleado del productor, es mucho más miserable aún, o no, o directamente ni siquiera tiene trabajo. Con lo cual, esto es trabajo, soberanía, trabajo. Y es lo que más importa. Y nadie discute, digamos, solamente se están discutiendo los brokers, a ver quién se queda en el negocio, por un negocio de 400 millones de dólares anuales, muy importante, por cierto. Vos ten en cuenta que la famosa hidrovía nace de una tragedia argentina, a mi criterio, que es algo que tenemos que debatir, que es, a mi criterio, el trágico Pacto de Olivos. Es decir, la hidrovía es el pago
que pone a Alfonsín para habilitarle una segunda reelección a Menem, y la Constitución es una especie de furgón de cola, es una transacción comercial, en definitiva, de un nuevo mandato para Menem, de algunas cuestiones que los radicales se reservaron, y impone ahí un empresario de Chascomús amigo para quedarse con eso. O sea, es el fruto del árbol envenenado. Es decir, la Constitución del 94 es un caballo de Troya para fraccionarnos y para fragmentarnos, y la hidrovía es el fruto de ese árbol envenenado. Y vos fijate que después de casi 30 años después seguimos todavía víctimas de esta cuestión, y nadie pone arriba de la mesa la realidad de la cuestión. Es decir, hay que reformular nuestra navegación, hay que recuperar la soberanía del río Paraná, hay que recuperar la soberanía del río de la Plata, tenemos que volver al agua con barco de bandera argentina, y tenemos que hacer una reducción revolucionaria de los costos logísticos para que las economías regionales y el salario de los argentinos tranquilamente ir al lugar que le corresponde, porque un país como el nuestro, con la población que tiene, con el territorio, el salario medio debería, al menos tenía que ser el doble de los actuales. O sea, hasta que no salgamos de este círculo donde nuestras cuestiones centrales se definen con intereses que serán legítimos, pero no son los nuestros, y de este lado, en vez de tener una representación que defienda y que negocie como corresponde esto, tenemos empleados de esos mismos intereses sentados del otro lado de la mesa, y en algunos casos mucho peores, porque ahora no hay duda quién es el que maneja las decisiones de fondo. De ese punto de vista es un mérito. Es decir, yo, sin haberlo votado a este presidente, al menos tengo un presidente que está haciendo lo que dijo. Peor es el caso nuestro, que votamos a una persona para hacer algo, hizo todo lo contrario. O sea, ahí empieza un problema que, entiendo, no está debidamente en el debate, en el ambiente del campo nacional. En nuestro espectro, clarísimo. Horacio, te agradecemos muchísimo estos minutos. La verdad que nos queda muchas ganas de seguir conversando. No va a faltar oportunidad seguramente, y poder profundizar gran parte de todos estos temas, porque obviamente dentro de las entrevistas radiales, gran parte de lo que concierne a no solamente la navegación, sino el ejercicio soberano y patriótico, no son tiempos que encajen, así que vamos a tener que tener una conversación bastante más larga para reflexionar, sobre todo, como bien decías, de las invasiones inglesas para acá, cuáles son esas continuidades, y me parece que el punto que dabas recién de la reforma constitucional es el meollo de la situación, que a 30 años es algo que hay que volver a discutir claramente. Te agradecemos muchísimo estos minutos. Gracias. Y obviamente los micrófonos de Trinchera más que a disposición. Seguramente vamos a estar en comunicación más adelante para seguir profundizando estos análisis y lecturas. No, gracias a ustedes por la invitación, y es muy importante que los jóvenes como ustedes tomen esto como una bandera importante, porque tengo la absoluta convicción que la Argentina sin el Paraná, sin el Río de la Plata y sin el Atlántico Sur no tiene destino, y seguramente serán ustedes las generaciones que terminen pagando esta fiesta nefasta a la cual estamos siendo sometidos. Te mandamos un fuerte abrazo y muchas gracias nuevamente. Gracias a ustedes. Pasaba el ingeniero naval Horacio Tetamandi, también ex subsecretario de Puertos y Vías Navegables. La verdad que una explicación bien amplia de toda esta situación, no solamente de que se caiga el contrato de la hidrovía, sino un análisis estructural sobre la navegación en la Argentina. La van a poder revivir obviamente en Trinchera TV, canal que tienen que suscribir, compartir, me gustear y todo eso. Vamos y venimos rápidamente porque todavía queda más tiempo de ATP. Donde mis manos